Seguimos en ruta, seguimos en este Can Cristiano de la Tarde por los 105.3 de Vida FM, vidafm.org, y también usted puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el 809-536-1053. Usted también puede ser parte nuestra, pues participando con nosotros a través de nuestros números de teléfono y de WhatsApp. En este momento se integra a la mesa de este Can Cristiano de la Tarde la sapiencia, el conocimiento, la sabiduría del señor. Ay, iba a abrir otro micrófono. El señor Raúl Burgos con nosotros. Bien, saludos Jorgito, Félix, Dios los bendiga a los dos. Amén. Y a todos aquellos que nos están escuchando en sintonía. Nada, estamos en papa todavía, ¿verdad que sí? Claro que sí, estamos empapados todavía. Yo imprimí en español la homilía de la misa en la misa que tuvo con los cardenales. Sí. Y tú sabes que yo leyendo así, él ahí dio a entender cuál es el perfil de él. Según tú. Según yo. Según tu punto de vista. Yo soy la mala. Sí, entonces, viendo unos puntos, porque para que no comiencen, ¿verdad?, a crear cizaña. Sí. Y a inclinarlo por un lado y para otro. El perfil que, a mi juicio, él determinó ahí, expresó, es el perfil del origen, el de la confesión de fe de Pedro. De hecho, él cita el texto bíblico donde dice, de Mateo 16, dice, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, uno que Elías, otro que Juan Bautista, uno que Jeremías, que cualquier profeta. Y después dice, ¿ustedes quiénes dicen quién soy? Entonces Pedro sale a la cabeza diciendo, tú eres el Mesías, y agrega, el Hijo del Dios viviente. Entonces, él trae en su primera palabra de su homilía ese texto a colación, porque ese texto es el fundamento del catolicismo, de la fe. Claro. De la fe católica. Tú eres el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y él daba a entender, o trataba él, de diferenciar ambos conceptos, de Mesías con Hijo del Dios viviente. Porque miren una cosa, el concepto Mesías es un concepto, y todavía en ese momento en que Pedro lo pronuncia, lo que significa es el Salvador histórico para el pueblo hebreo. El Jesucristo carismático, el Mesías carismático que viene a salvar la historia del hombre. Pero pone a Pedro, o que Pedro inmediatamente diga que tú eres el Mesías, o sea, tú eres el Mesías como lo concebimos nosotros los judíos, el Salvador histórico, y agrega, y el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba diciendo una herejía para el judaísmo. De hecho, por eso matan a Cristo. Que se entienda bien, una herejía para el judaísmo. Para el judaísmo. Porque a Jesús lo mataron por decir que era el Hijo de Dios. Para que después no estén entonces aterrizando por donde no van, en pistas extrañas. Sí. Entonces, que Pedro diga eso y que Mateo lo recoja y lo testifique, es con la intención de elevar la condición de Mesías judaico de Cristo, porque todavía al día de hoy concebir a Cristo como Mesías, como lo percibían los judíos, es una falsa imagen de Cristo. Uh-huh. Concebir a Cristo como Mesías, como lo perciben los judíos, y dejarlo ahí, es una falsa imagen de Cristo que se ve mucho. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que no solamente Iglesia Católica, sino el mismo Cristo y su palabra, que siempre han sido ambos mal interpretados o sacados de contexto. Hay una encíclica a la cual hace referencia que si la gente no diferencia entre Mesías e Hijo del Dios viviente, malinterpreta la encíclica de León XIII.
sobre la Rerum Novarum, que mucha gente la está comentando. La encíclica es una encíclica que nos presenta, le invita al hombre a que imite a Cristo en su condición de Mesías, es decir, que salve el aspecto histórico del hombre. Entonces, si tú no comprendes la diferenciación entre Mesías histórico y el Hijo del Dios viviente, te queda con la encíclica en el plano histórico y tú no comprendes la encíclica y quizás no comprenda León XIV. ¿Por qué? Porque la encíclica lo que viene es a proponer a la sociedad, con esto de la labor social, a que salve la historia del hombre. Que le pague con justicia, que gane bien dinero, que no se explote en el trabajo. Todo eso tiene que ver con la historia. Pero ¿qué pasa? Cuando tú logras que en una empresa traten con justicia al otro, el otro no entra en comunión con Cristo a través de eso. Es decir, cuando tú a nivel humano le llenas la barriga al pobre, lo único que tú haces es ganar puntos para ti y llenarle la barriga al pobre. Pero el pobre, con la barriga llena, no entra en comunión con Jesucristo. Porque hasta ahí le estamos vendiendo a ese pobre un Cristo Mesías que salva la historia de él. ¿Me siguen? No que lo convierte. No que lo hace entrar en comunión con Jesucristo. Entonces, por eso el Papa viene y dice, no basta con que vendamos a un Cristo histórico, carismático, Mesías en la periferia. A la gente hay que hacer entender que ese Cristo que es Mesías, que puede salvar tu historia, necesita entrar en comunión contigo. Y de la única manera que tú entres en comunión con Cristo es arrepintiéndote, confesando tu pecado y reconciliándote con Él. De modo que si ustedes se limitan nada más a llenar la barriga al pobre, a darle acogida al gay, porque el gay tiene una necesidad como la tiene el pobre, que necesita que le asacien, la del hambre, él la desea aceptado. Pues si tú lo aceptas, porque aquí todo el mundo tenemos que yo, así como tenemos un familiar en Nueva York, ya tenemos un amigo, un familiar gay. Un conocido gay. Un conocido gay, ¿verdad que sí? Entonces, ellos tienen necesidad de ser aceptados como son. Pero si tú le das esa acogida para aceptarlo, con eso él no entra en comunión con Cristo. Con eso nada más tú le vendes la concesión mesiánica judaica de Jesucristo. El tipo que viene a salvarte tu historia, a complacerte en tu historia. Y con eso, con complacerte en la historia, tú no entras en comunión con Jesucristo. Tú entras en comunión con Él, tú te arrepientes, confiesas tu pecado y te reconcilias con Jesucristo. Pero el Papa viene a decirte, no, el fundamento del catolicismo está en esa profesión de fe que profesa un mesianismo histórico de Jesucristo que salva tu historia, pero que ese Cristo es también el Hijo del Dios viviente que te proyecta hacia la trascendencia. Y para tú entrar en comunión con ese Cristo trascendente, no basta con que se te llene la barriga, no basta con que se te acoja. Tú tienes que entrar en comunión con ese Cristo. ¿Me sigue, Félix? Te sigo. Entonces, atención católico. Cuando te vaya a llevar un plato de comida a alguien, cuando vaya a hacer una obra de misericordia física, como invita a la iglesia, procure presentarle a ese Cristo que es Hijo del Dios viviente. Y que ese Cristo que es Hijo del Dios viviente, de ese Dios que baja y se encarna y se hace hombre, un Emmanuel, Dios entre nosotros. Ese Cristo quiere procurar que entre ese pobre, que entre ese pecador, ese borracho, ese gay, ese, lo que pegan cacho, ¿cómo es? Ese hombre infiel, ese adúltero, necesitan entrar en común unión con Jesucristo. No solamente que se le comprenda, porque comprenderlo es presentarle a un Cristo carismático y punto. Hay que enseñarlo a que ellos necesitan encontrarse con ese Cristo
en el plano espiritual y reconciliarse. Entonces, esa primera homilía del Papa León la pueden bajar y estudiarla, porque hay una riqueza grandísima en ella. Pueden encontrar en Así Prensa, en Vatican News, el texto íntegro y en español lo pueden encontrar. No basta con acercarse a los pobres, a los marginados. No hay que llenarse la boca con la periferia. Hay que evangelizarlo, ya que eso es lo que realmente cuenta. Palabra de León XIV. No, esa es mi lectura que yo doy Ok. para que... No, pero es una realidad. No podemos... creo que Mira, el padre ahora, Emiliano ¿qué dice decía él? eso. ¿Qué se dice él? Decía que tú no puedes llevarle al hambriento la palabra. Tú tienes que llevarle la comida junto con la palabra. Junto con la palabra. Claro, O claro. sea, que tiene que no puede que solamente llevarle No te van a el oír. sustento, porque le llevan solo el sustento y se van a olvidar de la palabra. ¿Qué es lo que realmente importa? Exacto. Su salvación. Pero si le llevas solo la palabra, porque le hace falta el sustento, no te van a prestar la atención. Entonces hay que llevar las dos cosas. Con esa hambre, Imagínate. ese mareo y esa anemia, ¿quién pone atención? Ningún cerebro procesa nada. Por Así eso mismo, la iglesia propone esa doble obra de caridad, la caridad que son física y la caridad espiritual. Claro. Esa obra de misericordia física y espirituales. O sea, tú no puedes presentarte al que está preso allá en la Victoria con la Biblia, hablarle, ¿no? Llévale algo. Sí, sí. Llévale la obra de misericordia física y también la obra de misericordia del buen consejo, de palabra de sabiduría, de la prédica, ¿verdad? No solamente al enfermo llévale la medicina, es obra de misericordia física, llevarle también esa medicina que sana el alma. Y es lo que el Papa León viene a recordarnos. El fundamento, el fundamento de la fe católica es esa profesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el que me salva en la historia, y Él es el Hijo de Dios vivo, el que viene a mi encuentro para hacerme trascender y entrar en comunión contigo. Entonces, si tú te mantienes... cuando yo digo que a veces, que lo dije en estos días, que al Papa Francisco lo malinterpretaron, es porque es cierto, porque también la renovaron, así lo trata, se queda nada más en esa salvación histórica que nos da Jesucristo Mesías, ¿verdad? Preocupado por los obreros, por la justicia social, todo eso. Ellos no tratan la parte espiritual, pero pretender usar esa encíclica, como por ejemplo la usó el movimiento de la Teología de la Liberación, para hacer una opción por los pobres, que decían, hay una opción por los pobres, que se oye bonito, pero era nada más buscar, procurar, darle bienestar económico y físico al pobre, no darle el alimento espiritual, que es lo que realmente importa al final. Entonces, Papa León viene a recordarnos esto. No basta con llevarle esa salvación histórica al hombre, al otro. Hay que llevarle la salvación espiritual que permite, ¿verdad?, que el otro se encuentre con Jesucristo y entre en común unión con Cristo, que es lo que importa. Son muchos campesinos que le cogían toda esa obra de caridad de la iglesia y al final, entre nosotros, se hacían evangélicos. Yo tengo... Le cogían la fundita sin ser reformista. Sí. Ven acá. Mira, yo tengo conocimiento de una parroquia. Porque los más llevaban comida, no lo catequizaban. Claro. Mira, yo tengo conocimiento de una parroquia en donde hacían una labor social. Creo que una vez a la semana hacían comida y le daban comida a todo el necesitado de la periferia de la parroquia. Pero resulta que dentro de los mismos que iban a buscar la comida, eran los que luego entraban a robarse el cableado del templo. Dios mío. Tú sabes. Entonces, el sacerdote, el párroco en ese momento, pues se molesta y dice, no vamos a quitar eso, porque no se puede. O sea, Claro. la iglesia se desprende
y tú aún así abusas de la confianza que te da la iglesia. Porque faltaba justamente esa parte. O sea, yo te doy el plato de comida, bien, pero tengo que llevarte la palabra. Tengo que darte el querigma. El querigma tengo que brindártelo. No solamente la comida. Mira, la guerrilla, y eso es lo que dice el Papa. La guerrilla colombiana, quizá ustedes habrán escuchado de eso. Yo te voy a decir esto porque a mí me tocó ese un matrimonio colombiano que la historia fue que ellos vinieron a parar aquí porque él, el esposo, vino desubicado, desasitiado a República Dominicana. Oye, ¿por qué? Era parte de la guerrilla colombiana. ¿Qué eran de las cosas que hacían la guerrilla colombiana? Ir por ahí como a asaltar camiones llenos de comida para luego llevar los camiones llenos de comida a muchos campos de gente pobre. Sí. De las muchas cosas que ellos hacían, también hacían eso. Pues en una, ellos salen a hacer su labor, tipo Peter Pan, ¿verdad que sí? Y cuando llegaron con la mano vacía Robin Hood. a la aldea, los campesinos se le ofendieron. Incómodo con ellos. Porque ese día fracasaron en su misión. Y el muchacho entró en una crisis existencial tremenda. O sea, porque decía, yo estoy arriesgando mi vida en lo que yo entiendo que es una labor por lo más pobre. Y el día que no llevé, me reprochan, me sacan en cara. Se me ofenden. Mira, que no se malinterprete esto, pero yo he escuchado personas decir que el que da, al que da nunca le alcanza lo que está dando. Siempre le va a faltar. O para que recibe, ¿tú dices? No, que cuando tú le das mucho a la gente, nunca te va a alcanzar para darle a todo el mundo. A todo el mundo, exacto. Porque es que eso es insaciable. Entonces, miren, el Papa León viene a decirnos, porque en el texto que él cita, Mateo 16, Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente de afuera? ¿Quién soy yo? Porque Jesús quizás de alguna manera sabe que allá afuera lo están malinterpretando, o se están creando falsa imagen de él, o no lo están comprendiendo en su total plenitud. Y naturalmente, la respuesta que dan los discípulos te da a entender que allá afuera a Cristo no le están entendiendo cuando dicen, él es un Elías, un Juan Bautista, y si es un Juan Bautista, allá afuera pensarán, bueno, también merece morirse como Juan Bautista. Él es un Jeremías. Y digo esto porque se puede sonar como que la respuesta fue correcta o media correcta porque lo asociaron a un profeta. No. ¿Qué era un profeta en el judaísmo? El profeta en el judaísmo era aquel hombre de Dios que alimentaba la esperanza en la historia. O sea, que si tú estás pobre hoy, el profeta del Antiguo Testamento te alimentaba la esperanza para decirte que dentro de unos años tú vas a estar prosperado aquí en la historia. Entonces, concebir a Jesús como un profeta tipo, modelo Antiguo Testamento, es crearse una falsa imagen de él. Entonces, que la gente allá afuera nos vea a nosotros que predicamos un Jesús que su misión es salvarle la historia aquí a ellos, es presentarle un Cristo irreal, falso. Repite eso. A ver si te gustó. Los profetas del Antiguo Testamento eran aquellos que alimentaban la esperanza del pueblo en la historia. Es decir, que si el pueblo estaba sufriendo hoy, en el 2025, ellos alimentaban la esperanza, queriendo decir que en 2 o 3 años más dejarán de sufrir, de pasar hambre, dejarán de ser pobres. Todo eso en el plano histórico. Entonces, cuando los discípulos dicen a Jesús que el pueblo allá afuera, lo que piensa de él, que eres un profeta como Jeremías, como Juan Bautista, como lo que están diciendo es, tenemos una falsa imagen de ti, Jesucristo. Porque estamos asociando a un profeta histórico que se ocupa de alimentar la esperanza en la historia. Entonces, en tal sentido, cuando nosotros como católicos comenzamos a llevarle un Cristo meramente histórico, únicamente tratando de apalearle las necesidades físicas
al otro y dejarlo ahí. Le estamos vendiendo una falsa imagen de Jesucristo. Yo no estoy diciendo que no haga la obra física, que no ayude al prójimo físicamente. Yo estoy diciendo que si te queda ahí, le está vendiendo una falsa imagen de Jesucristo al prójimo. El prójimo va a creer que Jesucristo es un profeta más, que habla bonito, que acoge y que no compromete, que me quite el hambre, que me ayude a conseguir el empleo, que me ayude a conseguir el marido. Todos esos son bienes históricos. Si tú vendes a Jesucristo como eso, como aquel que suple bienes históricos, nada más, tú estás limitando a Jesucristo y le estás vendiendo al prójimo una falsa imagen de Jesucristo, que a la larga es hasta un ateísmo dentro de la fe católica, porque tú no estás concibiendo a Cristo como Dios, sino a Cristo como un profeta que suple necesidades físicas. Entonces, cuando usted como un milagrero, ustedes tienen que, llevar ese Cristo que te libera en la historia. Pero inmediatamente tienen que proyectar a ese Cristo que te libera espiritualmente. Que te hace comprometerte, a que te comprometa, a que te arrepienta, a que te reconcilie. No quedarnos en la tierra prometida, no quedarnos en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, por nuestros pecados, sino irnos al Cristo que cambia mi vida, no físicamente, sino espiritualmente. Y que te tiene una vida eterna. Una vida eterna, exacto. De aquel lado. No que el objetivo de Cristo es venir a resolverte la existencia histórica. Que lo puede hacer. Y cuando lo hace, lo hace como signo. Para que la gente crea. Y mira, eso es muy importante. Eso es muy importante que se aclare y se toquen este tipo de puntos. Porque a veces tenemos una imagen de un Cristo que viene a resolvernos situaciones personales y problemas materiales obligados. Que si tú le pides a Dios, si tú tienes un problema económico, tienes un problema de salud, una situación en tu casa, como tú crees en Dios y como tú vas a la iglesia, Él te tiene que solucionar eso a la mala. Un día yo le dije a uno de mis hijos que me insistía pidiendo, no te lo voy a dar. Porque es que si te lo doy, tú te vas a crear una falsa imagen de Dios. Porque cuando tú estés ya pidiéndole cosas a Dios y que Dios no te la dé, y que tú compares a ese Dios que a veces no da cosas que tú pides, con el papá tuyo que te daba todo, tú vas a decir, pues papi es mejor que Dios. Exacto. Entonces te va a crear una falsa imagen de Dios. Ahí de paso, porque hay cosas que Dios no la da. No. Ahí de paso entra una frase que fue muy común durante un tiempo, por una canción protestante. Con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Y quién te dijo a ti que tú tienes un guardián? Es a Dios que tú tienes. A Dios. Tú no tienes seguridad detrás de ti para que te cuide de tus enemigos. Y los mártires, ¿qué pasó? Gracias. Y los mártires. Exacto. Esa misma de la que dice arrebato. ¿Verdad? Que no se meten con los hijos de Dios. Mira, es un buen temita para que eso puede ser verdad. Un grupo eso puede analizar las temáticas de muchas canciones que en el fondo no aguantan el bisturí teológico. ¡Swing, abanica! Ay, papacito. Católica y protestante. Ay, vamos arriba. Mira, aquí no hay miedo. No aguantan un bisturí teológico. Elige la canción. Así corta y se desangran. Teológicamente. Elige la canción tú mismo y vamos arriba. Hubo un urbano que dijo, aquí el miedo lo dejamos en la gaveta. Vamos a prepararlo. En mi casa yo lo dejé. No, mira, son canciones que son bien bonitas, wow. Claro. No te aguantan un bisturí teológico. De hecho, yo te puedo decir. Va a decir una. Hay cantantes católicos que yo lo he escuchado, un grupo en específico, que reconoció que tuvieron un error en una composición. No me digas. Sí. ¿Y quién fue ese? Déjalo ahí. Lo reconocieron. Para el día que son las 6:50 en este programa En Ruta. Seguimos, Raúl, seguimos. No, vamos a dejarlo ahí ya. Se me acabaron los cartuchos.
Ay, sí. Estoy recibiendo por aquí por WhatsApp un mensaje. Estoy dando tiempo a ver si es de alguien de alguien. Del club de fan de Mora. Oh, muchacho, pero este hombre está. Óyeme. Mira, aquí hay pocos panelistas de este programa que mueven a la gente a Es que verdad, comenten el por WhatsApp. WhatsApp. Jesucristo, ten que- misericordia de mí. Para que sepa. Que eso no me engrandezca a mí. Ni me Claro. ponga bruto ni. No, claro que no. Mira. Ni que te ponga a coger aceite. Diga, No. voy a aceite y cosas. De paso, señores, mientras revisan el WhatsApp, tenemos que llevarnos, como dice Raúl, hay que darle una ojeada Ujú. a la Renum, ¿cómo se llama la carta? Rerum novarum. Renum Novarum, aunque está hecha en otro contexto porque fue el Papa León XIII Sí. que le escribió hace más Que, años. que fue en el contexto de la revolución industrial. Exacto. ¿Qué fue lo que trajo la revolución? ¿Hay tiempo? Sí, Aunque lo sean que, 5 o 10. tenemos Mire, 5 minutos todavía. dale. Antes de la revolución industrial, Ay, qué bueno que tú mencionas eso y caímos ahí porque tú hablaste de eso en uno de los programas especiales. sí, que yo dije, no, por ahí viene el Papa Ujú. con otra insignia parecida a esa, pero con relación a A la IA. la IA y la tecnología. ¿Cuál era el concepto antes de la revolución industrial? El taller familiar. En el taller familiar, el que cosía, el que hacía los zapatos, el que hacía el herrero, trabajaba todo el mundo, los hijos, la esposa y el esposo. Pero ¿qué pasa? Cuando se armó la revolución industrial, con la máquina de vapor y toda esa cosa, llegó también, ya estaba la imprenta por ahí. Sí. Las grandes fábricas sacan de circulación los talleres artesanales, los talleres familiares. O sea, el fabricante de zapatos, el Lógico, sastre, ya esa la gran industria saca de circulación a Sí, todo eso, sí, porque a ese formato, claro. porque como, o sea, fabricábamos en la casa y el domingo en el mercado la esposa iba a vender lo que fabricábamos. Ahí trabajaba la esposa, los hijos y el marido. Cuando llega la revolución industrial, no hay trabajo para tanta gente y los trabajos eran de 20 horas y eran peligrosos. En ese contexto, atención mujeres feministas, en ese contexto histórico, ¿qué dice el marido? Mi amor, mira, tú no puedes irte a arriesgar la vida a la fábrica. Me voy yo. Tú te quedas en la casa con los muchachos. Ahí deja a la mujer de trabajar y se hace ama de casa. ¿Por qué? Porque a la fábrica se iba el macho, por la misma razón que se iba a la guerra. Porque a la guerra el que arriesga la vida es el macho, no la hembra. A la fábrica de 20 horas, donde había gente que se imputaba, se quemaba, se imputaba una pierna, un brazo y mucho. ¿Ustedes han escuchado la canción de María Coraje? Tiene 100 años y un espacio de nieve. Sí. Que narra que le trae un hijo muerto de la mina y otro muerto de la fábrica. Wow. Está narrando eso mismo, o sea, la situación de la fábrica. El hombre perdía la vida en la fábrica, entonces eran 20 horas de trabajo agotadoras. Entonces el macho dice, no, la mujer no va para el trabajo, me voy yo, a arriesgar la vida yo. Y por eso la sociedad moderna encuentra a una mujer que no trabajaba y a un hombre que sí trabajaba, no por machismo, sino por lo mismo de siempre, por proteger Por a la la mujer. protección. Entonces, pero en ese contexto, el obrero era maltratado, mal pago y explotado. Entonces, en ese contexto, el Papa León XIII escribe Rerum Novarum para aconsejar y motivar al patrón, al capital, al gran capital, a que trate con justicia y con dignidad humana al obrero, al trabajador. Le hace una crítica al capitalismo, le hace una crítica al socialismo y defiende uno de los grandes bienes materiales del género humano. ¿Cuál? La propiedad privada. Y por si alguien no entiende qué es la propiedad privada, es que el ser humano siente una necesidad imperiosa de poseer algo. Y a eso se llama propiedad privada. Porque no es lo mismo el libro electrónico, es el libro de todo. El físico, el que yo compro, es el mío. Propiedad privada. Sí, sí. El mundo, suena bonito esto, el mundo es de todo. Lo mío son las 3 tareas que yo piso y siembro. Ve, entonces, a nivel
abstracto, muy bonito, el mundo de todo. Pero no. No te metes en mi finca. Pero mis 100 metros son míos. Entonces, eso es un valor del ser humano. Una ley natural. Todo el mundo quiere poseer. Entonces, Reuno Barón viene a defender eso. No. El ser humano necesita poseer. Y eso se llama propiedad privada. Eso es un valor incuestionable. Un valor que es como una ley natural. Todo el mundo necesita tener algo, poseer algo. Entonces, por ahí va entonces la encíclica. Es muy bonita, léanla. Léanla en contexto de revolución industrial. No, que leanla para el momento actual, porque ahora se vive seguro una renovación digital, una renovación tecnológica. ¿Qué está pasando con esa revolución que está deshumanizando? La revolución industrial deshumanizaba en cuanto que trataba al hombre como una máquina para producir útil para el PIB nada más. ¿Saben qué es el PIB? Sí. Producto Interno Bruto. Sí. Útil para el PIB. El tema es que la IA y la tecnología también está deshumanizando. Y está viendo al ser humano eso, como un tipo que no es un humano. Mira, Cosa que el humano necesita interactuar y socializar. O sea, la revolución tecnológica está aislando al otro. Y ese otro valor que se está perdiendo, la necesidad de entrar en común unión con el otro, que la IA y la tecnología están afectando mucho. Mira, recientemente me comentaba mi hija que del colegio hubo un profesor que se retiró, o sea, se fue. El profesor gozaba del afecto de algunos de los estudiantes. Sí. Pero él envió una carta. Sí. De despedida a su compañero y estaba todo el mundo dando gritos hasta que se leyó el pie de página. ¿Qué decía el pie de página? ¿Quiere otro formato o lo dejamos así? ¿Él hizo la carta a mano? No. ¿Qué fue? Él le pidió a la inteligencia artificial que le hiciera una carta de despedida para los muchachos. Pues. Entonces, ahí en ese momento, la gran mayoría dijeron, wow, pero ni siquiera tenía un afecto por nosotros. Que acudió a eso. Que acudió, o sea, tuvo que sacar, tal vez fue por la prisa, tal vez sí tenía, pero lo que refleja es eso. Entonces, o quizás no quería enfrentarse a sus sentimientos. Bueno, tal vez también. De adentro y escribir. Exacto. Humanamente. Eso puede pasar también. Exacto, pero en la impresión inmediata, me dice mi hija, que fue que, wow, pero ni siquiera fue sincero con nosotros. Tuvo que decirle a la inteligencia artificial que escribiera una carta, pero tal vez hay muchos factores que se pusieron a verdad. Entonces, y eso es a lo que nos referimos con la deshumanización. Ahorita agarra a un hermano que le toca ser monitor de la parroquia, de una Eucaristía, y hace las municiones con la IA. Y entonces, ¿qué va a hacer? Municiones vacías, porque no son la palabra. Joder, no solamente eso, mira, claro. Ahora que Félix dice eso, miren. Un minuto, que tenemos que ir. Sí, el proceso humano es llevar al animal a ser un ser humano, y al ser humano, digo, no al animal, al perro, sino a la condición animal del hombre, ese hombre salvaje, tosco, bruto, que no domina sus emociones, Sí. llevarlo a ser un ser humano, y luego ese ser humano llevarlo a ser un ser espiritual. Y de repente, estamos en una tecnología que está deshumanizando a ese humano que está llamado a trascender hacia lo espiritual. Fíjense, o sea, lo está retrocediendo. ¿Me sigue? Claro. Ese humano que va rumbo a hacerse un ser espiritual por la fe, por Jesucristo, de repente la IA y la tecnología lo está deshumanizando, o sea, atrasándolo más. Es un peligro eminente y terrible que me imagino que este Papa lo va a traer así por los moños. Es un encíclica, lo va a desarmar. Bueno, señores, en la próxima seguiremos conversando con Raúl y con todo lo que tenemos, todos los contenidos, todos los temas interesantísimos. Solo nos resta decirte que mañana a las 5 de la tarde nos volveremos a encontrar, Félix Núñez, en este Can Cristiano de la Tarde, ¡En Ruta!